diputado tuvo un fallido. Quiso usar la testa y se usó la testa. Y bueno. Me pareció menos testa, un poco más de testa. Un asco, y me alegra mucho que lo haya Es muy renunciado, lo hayan desagradable. echado. Me pareció sumamente desagradable. Sí, Justo total. lo vi y me pareció muy horrible. Ah, ¿lo viste? La elegancia ante todo, ¿no, Silvina? Primero Por la elegancia, supuesto. después lo demás. Sí, lo vi porque justo estaba por hacer un anuncio Perotti, el gobernador de Santa Fe, sobre restricciones nuevas. Por eso prendí la tele y justo aparece en el noticiero esa información con la escena del diputado y realmente, literalmente, sentí mucho asco. Fue muy desagradable. A mí me hizo muy reír. deprimente. A mí me hizo reír cuando dijo que estaba totalmente desconectado, sin señal. No. Y me pareció fantástico que se quedara fuera de la cámara, porque si no, no sé, es cualquiera, todos cualquiera, si no. Bueno, Todo se lo olvidó mismo. apagar la Vean la clase cámara, gobernante y van a ver lo que es cualquiera. se olvidó apagar la cámara y lo sacaron de la cámara. Acuérdense que si alguien consigue el link de la peli que recomendó Claudio, por favor compártalo. Yo la busco esta tarde. Vale la pena verla, les aseguro que es una película de esas que uno después recuerda toda la vida. Me encanta hacer búsquedas, así que... Yo una vez, Claudio, te regalé una película que nunca se estrenó en la Argentina, que es maravillosa, que es Virgin Mountain. Sí. Se la quiero, y ¿la viste al final alguna vez? Sí, Mirala. Sí, es muy linda esa película. Muy buena película, sí. De Islandia. Muy Tal linda. Bueno. No sé, bueno, ya me anoté. ¿Les parece que larguemos? Dale. Ahora, vos, un cuarto. Empecemos. Vos, Claudio, quería comenzar con la lectura de una frase. Un párrafo. Un párrafo de su versión del quería sujeto. decir que si hoy termina el comentario Tamara y nuestra conversación agota, supongamos, si algo se agota, esta sesión del 17 de junio, y Vidal, que es una amiga de Facebook y que forma parte del conversadero, se había propuesto a comentar la siguiente sesión, que es la última de esta serie de sesiones de Lacan sobre el deseo del fantasma. Después se pone a hablar de la sublimación y cambia un poco la temática. Bueno, al menos así lo armó Miller en el establecimiento que tiene Paidós. Entonces la idea es que la próxima, si hoy Tamara concluye este comentario y terminamos esta sesión de comentarla y conversarla, la próxima Trini, que está ahí entre nosotros, bárbaro. Hola Trini. Hola Silvi. Cosa que me encanta, que no haya que pedir a alguien, sino que se ofreció, eso es maravilloso. Comentarles a la siguiente. Bueno, así que la escucharemos. Y la última, que es la de noviembre. Después nos contará un poco más de sí. ¿Decía Silvina? No, sí, supongo que será la última de noviembre, porque así al menos lo dijeron el año pasado, porque en diciembre dijeron complicado, porque Claudio decía de hacer como un recorrido en ese encuentro de lo que habíamos trabajado en este año de conversadero. ¿Se sostiene eso como idea? Me parece que es una buena idea. Todavía no me queda claro, hemos charlado un poco con Adriana y con Tamara sobre la forma de darle a esa reunión. Claro, por eso, para ver si tenían y podría ser ¿cómo lo organizábamos? De distintas maneras. Uno podría ser que cada uno de los que habló podría tomarse un ratito muy breve y comentar, repensar encadenadamente su presentación. Digo, encadenadamente en lo que se fue sucediendo desde que comenzamos a trabajar desde su versión de sujeto a lo que estamos viendo ahora, ¿no? Esa podría ser una manera. Otra manera, también charlamos, podríamos los que convocamos a esta actividad, hacer nosotros ese trabajo. Pero no sé, todavía no terminamos de decidirlo. Esperemos una reunión más. Y hay tiempo. Hay tiempo para eso. Les leo lo que encontré en su versión de sujeto, cosa que ya leímos juntos, pero me parece que leyendo en las dos
esta sesión del seminario del 17 de junio y algunas otras que me puse a volver a leer, El duelo y el deseo, Falofanías, El objeto Ofelia. Bueno, me fui un poco a Hamlet de vuelta, porque con Hamlet Lacan va como construyendo su estructura del fantasma, me parece, ¿no? En esa lectura, me parece, la va como afinando. Pero bueno, pensé en subversión del sujeto porque me acordé algo así como si fuese por nuestro texto, programa, Freud lo llamaba así, ¿no? Esos textos que aparecen al principio de un análisis y condensan el despliegue que será el conjunto del análisis o el conjunto de la tragedia, como lo dice para Ricardo III de Shakespeare. Subversión del sujeto es un texto muy condensado, muy denso. Mucho de lo que estamos viendo ahora es como el despliegue en el seminario, en el aire del oral, de lo que está ahí escrito, ¿no? Y como nos encontramos hablando del sujeto, nos encontramos con el falo, no es un encuentro casual, el falo y la castración. Y lo que decía entonces Lacan es lo siguiente. Dice, ¿se escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, dice, pero lo que no es un mito, que Freud formuló sin embargo tan pronto como el Edipo, es el complejo de castración. Encontramos en este complejo el resorte mayor de la subversión misma que intentamos articular aquí con su dialéctica. A mí siempre me impactó esto de el resorte mayor, ¿no?, de la subversión del sujeto. Pues propiamente desconocido hasta Freud, que lo introdujo en la formación del deseo, el complejo de castración no puede ya ser ignorado por ningún pensamiento sobre el sujeto. Dice, salté un párrafo y leo el otro y ya está. Sin duda alguna, hay aquí lo que se llama un hueso. Puede ser justamente lo que adelantamos aquí. Es estructural del sujeto. Constituye esencialmente ese margen que todo pensamiento ha evitado, salteado, rodeado o taponado cada vez que logra aparentemente sostenerse con un círculo, sea dialéctico o matemático. Bueno, hasta acá. Porque, no sé, me parece, en la actualidad hay discusiones que cuestionan, ¿no?, en el psicoanálisis, esta dupla, como molesta falocastración, ¿no? Así que, bueno, el lugar que Lacan le daba a esta cuestión. Nada más, eso era, para ver un poco en ese contexto el comentario de Tamara, ¿no?, lo que venimos trabajando. Bueno, sí, Tamara, todo tuyo el micrófono. Está buena esa cita, ¿no? Muy buena. Sí. Estoy buscando para silenciar. Silenciamos, ¿no? Tami, Claudio. A ver. Sí, Julio. No, te quería pedir si no querés explicitar un poco más la alusión, porque me parece que lo que decís aludís a no sé bien qué, esas otras posiciones. Escuchá esto, Julio. Una psicoanalista lacaniana, lectora de Lacan, de Freud, no, más de Lacan que de Freud, supongo, hace no mucho tiempo, unos meses, publicó una nota en página 12, donde proponía, hablando sobre el psicoanálisis, y por qué en vez de hablar de la castración, no hablamos de la falta. Le parecía que el término castración, inadecuado, inactual, que valía la pena sacárselo de encima. Me refería a eso. Cuestiones que tienen que ver con el falocentrismo, de la crítica derridiana y al falocentrismo de Freud o de Lacan, al patriarcado, ¿no?, el psicoanálisis, cosas que hoy suceden en algunos ambientes institucionales, feministas. Sé que en la Facultad de Psicología también existen estas discusiones, estos cuestionamientos. Me refería a eso, Julio, no sé si ahora queda más claro el adversario. Pero uno concede, ¿viste? Uno termina hablando de la falta, del vacío, del agujero, y de pronto la castración va desapareciendo del lenguaje del psicoanálisis, medio vergonzante, medio adaptativo, medio concediendo a la época, y no sé, uno va sacando cosas y termina haciendo otra cosa, ¿no? No sé, era eso. A lo mejor en algún momento podemos hablar un
un poco más de esto, pero me resultaba importante que en la subversión del sujeto, viste que a veces queda como aislado el título, y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano, en esa subversión del sujeto lo que aparece como el núcleo de la subversión es la castración. Ese invento freudiano, ¿no? La innovación ligada al descubrimiento del inconsciente. Bueno, no sé si satisface tu pregunta, Julio. Espero que sí, porque no voy a decir mucho más. Quería dejarle la palabra a Tamara, después podemos conversarlo más. ¿Sí, Julio? ¿Puedo comentar algo? Sí. Sí, ¿Quién? Silda. No, me parecía muy interesante la pregunta que te hicieron, Claudio, y tú acentuar, digamos, esta cuestión. Me parece que hay una diferencia importante entre castración y falta, porque hablar de la castración y hablar de la operación de castración implica una operación topológica. Se puede no decir topológica, Sí. pero es una operación de corte. La falta es algo así Claro. como su efecto. Entonces, aunque sean simultáneos, entonces me parece que esto que marcabas, de que por qué seguir hablando de castración es como decir, ¿por qué seguir hablando de la operación del analista? Tal cual. Bueno, vos viste que también se dice, ¿por qué sigue hablando el padre? ¿Por qué seguir hablando del No, padre? no sé Si si es eso... lo mismo, me No, no, parece que pero, se van digamos, sacando cuando algunos... Lacan acentúa la cuestión de la castración, me parece que está hablando de algo muy específico, de algo que tiene que ver con la operación, bueno, yo lo digo en términos topológicos, pero que es una operación muy específica. Lo que creo que se Sí, podría es cuestionar verdad, es la verdad. palabra En este mismo complejo, ¿no? Si seminario, se trata de complejo de castración. En cambio, lo de Edipo, en términos del Edipo, sí es también. del orden del complejo, pero la castración no es solamente complejo, es operación de corte también. Por eso me parecía interesante el comentario tuyo, ¿no? Y la pregunta que te habían hecho. Pero bueno, es un punto de vista. Está bien. En el seminario en las sesiones anteriores, Lacan recuerda castración, frustración, privación, como Claro. distintas operaciones del sujeto en su constitución. Bueno, es como dice Hilda. No, a mí me parece interesante eso de sustituir castración por falta, porque falta parece que es un término más aceptable, menos molesto, menos provocativo, todas esas cosas. Ahora, Bueno, Gerardo, Tamara, todo digo tuyo. esto, no, Gerardo, digo 10 dale. segunditos una cosa. Hoy yo estoy en un seminario de la escuela revisando, puntuando el seminario 19, y en el seminario 19 Lacan dice que todavía no sabe lo que es la castración, pero que de alguna manera sabe que es estructural a la cuestión del decir, ¿no? Y justamente cuando está hablando del 0 y del 1 en ese momento, porque él retoma el tema ahí, vuelve a decir que la separación, que la castración tiene algo que ver con esto. Todavía no sabe decir exactamente qué es, pero insiste con eso. Y esto no es neutral en la clínica, ¿eh? Claro. Si no se tiene en cuenta este corte, que es la castración, no se puede entender la falta, no se puede entender la clínica, y uno, vamos a decirlo así, uno para qué está, digamos, ¿no? ¿Para qué está uno escuchando? Si lo que vale es la falta. Falta, bueno, ok. ¿Y? En fin, no sé quién fue el analista, me da mucha curiosidad, no la leí. Después pasame el chusmerío por privado, pero Tamara va. Se puede leer la nota, se puede leer esa nota. ¿Puedo decir algo? ¿Cómo no?
Sí, sí. Me Si la interesa. dejamos a Tamara hablar, porque si no... No, pero está bien, porque el comentario mío puede venir un rato después. Tenemos rato suficiente. ¿Quién dijo si podía decir algo? Bueno. Claudia. Claudia. Me hacía acordar a algo justamente de este seminario y acerca de Hamlet. En un momento Lacan dice que toda la obra es como, no lo dice en estas palabras exactas, Un duelo. el recorrido de un análisis, porque Hamlet alcanza la castración necesaria, dice, ¿no? En esto, coincidente con lo que veníamos diciendo, Hilda decía, que es una operación, que es la operación principal que lleva adelante el análisis para que digamos, la estructura del sujeto se realice, ¿no? Entonces, me parece que hay una satisfacción específica a la castración en el sujeto porque es el proceso de sus cortes y su separación y su realización, pero que puede ser leído imaginariamente y evitando los duelos, justamente, como falta, ¿no? Desde el punto de vista imaginario puede ser leído como falta cuando el duelo no se puede atravesar, porque implica un duelo, inevitablemente, como Hamlet, ¿no? Bueno. Es muy interesante. Me parece sumamente pertinente toda esta discusión porque además tiene que ver, bueno, con la recomendación de Claudio de leer Falofonías, esa clase última del recorrido de Hamlet, donde está lo que vos decías recién, ¿no? Esta posible, digamos, confusión como coartada neurótica de tramitarlo como frustración, lo que es del orden de otro tipo de falta, que es posible, ¿no? Ah, bueno, falta, como decía Gerardo, pero rescato, la verdad que la aclaración de Hilda respecto de la castración como operación que produce la falta, porque la otra falta que podríamos decir, y bueno, nos amigamos con que se use el término falta, es porque hay falta, pero con lo que se amigan es con que hay, no con el corte que produce la falta. Me parece que por eso sostienen que... Y bueno, y el término castración creo que está en relación a que también hay una discusión respecto sobre la supuesta posición falocéntrica del psicoanálisis freudiano. Entonces, como falo y castración están articulados desde el vamos en Freud, más al margen de las vueltas que le da Lacan, y me quedo tranquila con que Lacan en el seminario 19 todavía dice que no le queda muy claro cómo definirlo, así que bueno, tenemos como 13 años para pensarlo. Hablando de falocentrismo, ¿de dónde sacan que el psicoanálisis y el falocentrismo y no sé qué? Si Lacan, en la conferencia de Ginebra, ¿te acordás, Hilda, que lo estuvimos leyendo el año pasado bastante exhaustivamente? Dicen que las mujeres no se llevan bien con el falocentrismo, ¿no? Con el así llamado falocentrismo, por lo tanto, son mejores analistas. En otro lado dice que también pueden ser las peores, pero ahí dice, pero también ahí solamente dice, por eso son mejores analistas, porque no se llevan bien con el falocentrismo. ¿De qué digamos, desde dónde se pone el psicoanálisis en un lugar falocéntrico? Es absurdo. Es absolutamente absurdo. Gerardo, yo lo extendería a los psicoanalistas que no desdicen, que no se perturban ante su posición femenina. Entonces también hay de los buenos. Claro, exactamente. Hay de los buenos. Hay de los buenos. Ellos también son buenos. Ellos también son las mejores. Así es. Cuando funcionan como ellas, escuchan bastante bien. No dicen en el no 11 te la que es creas, importante no que te la la analista... creas tanto. ¿No dicen el 11 que Lacan que es importante que el analista tenga tetas? Y no volamos al chiste de hace un rato, ¿eh? No. Dejemos ese tema de gusta tanto. No los diputados.
Bueno, Tamara, dale, Bueno, empezamos, dale. habíamos quedado en el comienzo del punto 3, digamos, ahí donde hace un corte con el número 3 Miller en la edición de Paidós, donde comienza Lacan diciendo el deseo entonces no es la demanda. Creo que todo este punto va a tratar de deslindar estas cuestiones que ya lo viene haciendo, yo releyendo un poco lo anterior sobre lo cual habíamos hablado, me parece que hay una insistencia que va haciendo Lacan, porque está, como dice Claudio, desplegando lo que en su versión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano está bastante condensado, está como más abierto a trabajar el grafo como más extensamente, y en distintos lugares lo va haciendo. Cuando critica la posición de Bouvet, sin nombrarlo, cuando dice ese autor francés, que se ocupaba de la distancia con el objeto, y que la regulación de la distancia, me parece que ahí en algún punto Lacan también está aludiendo a esta posición que le da el deseo en el grafo en torno a una distancia que se abre, digamos, se arman dos pisos y hay una distancia, no hay un acceso directo a un objeto, sino que hay, bueno, esto que estamos hablando, va a haber una producción de un objeto como perdido, con lo cual problematiza la cuestión del deseo, pero sobre todo lo que sí permite es armar una distancia, ¿sí? Lo mismo cuando trabaja lo que dice respecto de la fobia, que en lugar de pensar, digo, algunos puntos que yo quería como rescatar de lo recorrido anterior de este seminario, de la fecha de la clase esta de Lacan, cuando él trabaja la fobia, no sé si lo dije la vez pasada, si lo dije lo estoy repitiendo, pero me parece importante que la fobia no entendida, como él hasta se ríe un poco de Glover, ¿no? El que tiene miedo a un tigre en Londres y le parece una ridiculez, porque a diferencia de los que piensan la fobia como un problema de un temor a resolver, y no como él hace la lectura de ese temor que organiza la posibilidad de armar ahí una función de interdicción paterna donde parece que está con alguna dificultad. Lo otro es que de toda la lectura que hicimos la vez pasada respecto del aporte que él lee en Melanie Klein, por un lado que él toma esto de bueno o malo, que también va a ser lo que arme esto interno-externo y este exterior que se hace interno de ese objeto malo interno, como una oposición significante, o sea, no se queda con, digamos, lo traduce casi como si Melanie Klein estuviese en este armado haciendo un Fordá de su teoría, ¿no? Una oposición significante. Y cuando en la página 494 hay un punto donde me parece que también está aludiendo a esta distancia que va a tener importancia porque va a distinguir estos puntos de deseo y demanda, cuando dice los buenos deben pasar adentro, los malos deben permanecer afuera. Pues bien, lo que aquí llega a definirse de la manera más clara, pues esta es impuesta por la experiencia, podemos formularlo en nuestros propios términos. Me refiero a que el discurso que organiza realmente el mundo de los objetos según el ser del sujeto rebasa el discurso en el que el sujeto se reconoce a sí mismo en la llamada experiencia del estadio del espejo. En efecto, dentro de la relación de identificación narcisista de una imagen con la otra, él se reconoce como dominio y como yo único, como dominio de un yo. Me parece que acá él plantea estos dos niveles, estos dos entrepisos, porque ahí está hablando de los entrepisos del yo, el piso digamos, del yo, en tensión con la imagen especular, y el piso del deseo y el fantasma, ¿no? Que hay un rebasamiento y que ahí hay una distancia que hay que sostener en los análisis, que hace que el deseo entonces, y ahí retomo
de donde partiríamos hoy, no es la demanda. Va a pasar a decir algo con lo que terminé la vez pasada, que es, un sujeto viene a vernos, ¿por qué lo hace? Me parecía interesante este párrafo. ¿Qué demanda? En principio, satisfacción y bienestar, salvo por el hecho de que no toda satisfacción le acarrea bienestar. Lejos de ello, ¿cómo le respondemos por lo general? Nos ponemos a organizar su historia de sujeto. Es problemático cuando después dice, ¿de qué modo? Intentando obtener una reducción de sus deseos a sus necesidades. ¿Acaso no hay aquí una paradoja cuando por otro lado toda nuestra experiencia, cabe decirlo, se sostiene en la dimensión del deseo? Lo que Lacan va a decir es que, como una nota principal y de principio en la consulta, lo que él recorta es que lo que en la demanda se puede recortar es que él no se fía de su deseo. No, es el factor común de todos los sujetos que nos abordan, es que no se fían de su deseo y que va a ser bajo nuestros artificios que ese deseo se pueda penetrar en el deseo. Y entonces él, para introducir la dialéctica del deseo, va a partir de lo que Freud propone respecto del complejo de Edipo en la mujer. Ahí lo que va a ir mostrando es cómo en la mujer no se trata de, ¿cómo es que lo dice? Dice, no es tener una satisfacción lo que va a buscar, sino tener lo que no tiene. Se trata del falo, y lo que dice es que además de lo que trata es de tenerlo de esa forma que no es como podría tenerlo, porque quiere tenerlo en el lugar que lo tiene un hombre. Dice que algunos confundieron esta particularidad porque reducían a un proceso natural la dialéctica del deseo, la dialéctica de la maduración del deseo en las mujeres. Dice, conseguirá tener ese falo, que es un significante, en el hombre. Me parece que, bueno, él va a trabajar todo este tramo respecto de cómo está la articulación entre el ser y el tener el falo, y cómo el objeto fálico aparece para la mujer siempre en calidad de objeto separado, separable. Que esto es lo que, por lo cual me parece que también le interesa entrar por este lado por el que entra Freud. Y que siempre el falo aparece como un significante. Dice, por supuesto esto permanece inconsciente para ella hasta el análisis, así como queda inconsciente que simbólicamente ella es ese falo que no tiene en la medida en que ella es el objeto del deseo del otro. Ignora tanto lo uno como lo otro. Esto me parece que es fundamental, porque si no pareciera que son posiciones conscientes, y de lo que estamos hablando es de este rebasamiento que se produce, esto que decía antes, que el ser del sujeto rebasa el discurso en el que el sujeto se reconoce a sí mismo, y de lo que viene un sujeto a hablar en el análisis no es de algo que reconoce en sí mismo, y ahí está donde uno ofrece una escucha que en principio organiza esta historia, ¿no? Dice... Perdón la dificultad, pero no me es sencillo todo este pasaje del texto.
Lacan a mí me pareció importante respecto de lo que veíamos, el recorrido primero de esta clase de Lacan, porque acá él va a hacer una interesante aclaración respecto de esta diferencia que él observa entre lo que dicen respecto de la perversión en los hombres y en las mujeres, y que dice, si entre las mujeres hay menos perversiones que entre los hombres, se debe a que en general ellas satisfacen sus relaciones perversas dentro de sus relaciones con sus hijos. No es que por esto su hija está muda, sino que por esto hay algunos niños de los cuales debemos ocuparnos como analistas. Lo digo porque la vez pasada Ida había hecho hincapié respecto del deseo materno, que está poco a veces indagado, y respecto de esto que Lacan dice que el producto infantil es el objeto más natural que se separa de ella, de una mujer. Entonces, ¿cómo trata este objeto separable, o no, cuando no lo separa, y cómo, podríamos decir, goza allí? Lo otro que él va a señalar es la diferencia entre los celos que se ven en una mujer y en un hombre. Y va a decir que tienen otro lugar totalmente diferente unos de otros. Y entonces acá me parece que es interesante en la página 500 leer textual un párrafo, porque me parece que ahí va a ir articulando algo que él está escrito, digamos, está propuesto como escritura en el grafo. Dice, si lo recuerdan, remítanse a mi pequeño gráfico de la demanda. El sujeto interroga su relación con el otro. Luego lo marca con la degradación significante, si puedo decirlo, en atachada, para resultar él mismo degradado, ese tachado, en presencia de esa A minúscula que a fin de cuentas es el resto de la división, esa cosa irreductible, no demandable, que es precisamente el objeto del deseo. Pues bien, en la medida en que el sujeto, que en este caso es la mujer, se convierte en objeto de amor, ve en ese resto lo más esencial que ella tiene. Por eso da tanta importancia a la manifestación del deseo de su partener. O sea que podemos ocupar la relación, digamos, puede ser el falo, porque en algún momento dice que es el falo, o puede ocupar este lugar de objeto a causa del deseo del partener. Entonces ahí va a decir que en la experiencia el amor y el deseo son dos cosas diferentes, que me parece que implica poder distinguir estos dos planos que antes decíamos, de lo que articulaba antes con el estadio del espejo, que está en un plano, y lo que tiene que ver con el deseo, que en definitiva después están todos al mismo tiempo en el grafo articulados, ¿no? Dice, dentro del fantasma el sujeto enceguecido no es literalmente más que un soporte y un signo, el signo de la A minúscula como resto significante de las relaciones con el otro. Y respecto de esto, va a pasar después a preguntarse cuál es la función como tal del falo. Dice, bajo la forma del falo, la metáfora paterna instaura en el objeto una disociación que recubre con exactitud, tal como era de esperarse, la forma general que les di de la interdicción. O bien el sujeto no lo es, o bien el sujeto no lo tiene. Si el sujeto es el falo, se lo ilustra enseguida bajo esta forma a saber como objeto del deseo de su madre, pues bien, no lo tiene, es decir, no tiene derecho a servirse de él, lo cual constituye el valor fundamental de la llamada ley de prohibición del incesto. Por otro lado, si lo tiene, es decir, si ha realizado la identificación paterna, pues bien, algo es seguro, que él no es ese falo. He aquí lo que significa en lo que llamaré el nivel simbólico más radical, la introducción de la dimensión del Edipo. Y todo lo que elaboremos
al respecto siempre remitirá a ese o bien que introduce un orden en el nivel de ese objeto que no puede demandarse. El objeto este A que no puede demandarse se ordena, por lo que dice acá, por el falo, introducido, me parece a mí, así lo diría yo, por la interdicción paterna. Y entonces ahí va a pasar a contarnos, en el final de este punto, qué es lo que caracteriza al neurótico. Y entonces, bueno, me parece que va a mostrar cómo esta coartada bueno, en un punto va a hablar de la neurosis obsesiva, por un lado, y de la neurosis en general, que en esa posición de permanecer insatisfecho, intentando satisfacer al otro como si se pudiera ese deseo en el otro, reducirlo a algo que fuese una demanda posible de satisfacer, porque, digamos, respecto del objeto A, no hay forma de que eso suceda, pero sí, si supongo que se reduce a algo que puede ser satisfecho. Dice, no tenerlo es para él la forma en que confirma de manera enmascarada que lo es. Y ahí cita con lo que había terminado la clase anterior, que él no tiene el falo para ser el falo de manera escondida, inconsciente. En torno a ese para ser, un poco enigmático, concluí la última charla. Observen bien que lo tiene otro, mientras que él lo es de manera inconsciente. En su función de deseante, el sujeto se agencia un sustituto. Este, dice, es el fondo de la neurosis. Y ahí es donde va a decir después que el neurótico cree demandar lo que desea en estas metonimias regresivas imaginarias, y donde en vez de proponerse, digamos, trabajar desde esta fórmula del fantasma, donde está el sujeto tachado rombo de A, donde se inscribe, dice, la identificación de su ser inconsciente con el falo, él propone abajo una fórmula que es phi mayúscula tachado, rombo, I de A, que dice que sería la equivalencia en el piso de abajo, de donde está el yo y la imagen especular, en contrapunto con el deseo y la fórmula del fantasma. El neurótico, en su dedicación al otro, se enceguece acerca de su propia insatisfacción, en este intento de satisfacer al otro. Para mí digamos, a mí me resultó muy complejo lo que venía a articular, lo que venía trabajando respecto de la lectura que hace de Klein del objeto interno internalizado, el objeto malo interno, y cómo pasa a esta articulación entre el deseo, la demanda. No sé, yo la verdad que hoy me gustaría quizás abrir antes el intercambio para pensar entre todos cómo, bueno, y por otro lado lo que sí trabaja hacia el final es cómo el yo es tomado como objeto, ¿no? Pero abriría para pensar entre todos. No sé qué les parece. Tamara, no entiendo, ¿se escucha? Sí. Ah, no, no entendí bien la pregunta. O sea, el pasaje, como decís, del objeto interno kleiniano a... Del objeto malo interno a, digamos,
a esto. El objeto malo interno. Claro, él, No el objeto. él hace una lectura del trabajo de Klein desde lo que él venía trabajando respecto del estadio del espejo, bueno, todo lo que comentamos, y a continuación de trabajar esto, digamos, sí entiendo que esto que se recorta del vagón carbonero, ¿sí? Este corte, este pedacito de objeto que se separa, separable, digamos, es porque algo pudo ser cortado y separado que este pibe empieza a hablar, de hecho. Y empieza, digamos, si uno relee el texto de Klein que intercambiamos la vez pasada, digamos, para este chico empieza a haber un mundo de objetos, un mundo de palabras, empieza a querer nombrar. De acá, Lacan pasa a trabajar lo que tiene que ver con la distinción entre lo que es el deseo, lo que es la demanda, lo que podría ser el ser o tener el falo. Digamos, este chico, sí, Trini. No, seguí después de... No, digamos, para mí, digamos, es complejo el articular la continuidad en lo que, digamos, entiendo que va por ese lado, pero a mí se me complicaba en la lectura. Sí entiendo que hay un corte que organiza el discurso, que produce una falta y que permite, por ejemplo, digamos, si uno relee el caso Dick, no solo en función de los que trabajamos con niños, digamos, sino de cómo esto son operaciones fundantes del sujeto, ahí empieza a poder hablar, porque no es natural que alguien hable, digamos, esto es lo otro, así como Lacan dice acá, que algunos analistas se extraviaron en pensar cómo naturalmente se produce el deseo, cómo la mujer se posiciona. Bueno, naturalmente no hay nada que indique que alguien va a hablar. Así que bueno, pero empecemos a intercambiar, así me ayudan a pensar a mí. Trini. Yo, en ese pasaje, entre el objeto malo, que me parece que dice que es separable del sujeto, ¿no? Un objeto que se separa, ¿no? Y dice que el sujeto, no sé si dice se sostiene o se soporta allí, ¿no? Y me parece que lo que hay en el medio, antes de que empiece a hablar de demanda y deseo, está la dimensión del sujeto en el fantasma, ¿no? Y ese objeto separable como resto que, según entiendo, dice hace signo, el sujeto hace signo ahí, en ese objeto separable del fantasma, ¿no? Además de ser soporte o estar como soporte ahí en el fantasma. Y que ese objeto como resto también entiendo, no sé, pregunto, funciona como objeto causa de deseo, ¿no? Aparte en función de ser este resto, funciona como objeto de causa de deseo. Pero me parecía que del pasaje por el fantasma, a mí por lo menos, me parecía que es una parte de... Es un pasaje necesario para hablar de esta distinción entre demanda y deseo. Pero, no sé, lo planteo como pregunta también. Ya está. Yo incorporaría como pregunta, porque no lo tengo claro, la cuestión de si el objeto en el fantasma dice ahí que da un signo. ¿No, Tamara? Dice así. ¿Cómo? Dice signo. Dice que hace un signo. Sí. Bueno, ya a mí esa palabra ya me hace un ruido para pensarlo. No sé, eso quería decir. Aida, querías decir algo. Sí, yo
Yo pensaría que la constitución del objeto como resto es un movimiento segundo. Me parece que este trabajo, esta pregunta que vos te haces, Tamara, de cómo pasa del objeto malo interno, kleiniano, a la cuestión del deseo y la operación del neurótico de intentar rebajarlo a la demanda. Bueno, lo del neurótico ya también es un movimiento segundo, pero hay una relación, me parece, yo la pienso con Freud, una relación entre aquello malo de mí mismo, que no es otra cosa que lo no sabido, o sea, mi propio deseo, ahí donde el deseo se articula al goce, por supuesto, y lo desconocido, totalmente extraño del otro y por lo tanto hostil también, pero que también es una referencia al deseo del otro. Y el lugar donde yo encuentro que se puede pensar esto es en el complejo del semejante que Freud trabaja en el proyecto, donde me parece que es uno de los lugares donde se puede leer bien esta relación entre lo que es lo malo de mí mismo en tanto extraño, porque Freud articula lo malo, lo hostil, lo extraño, lo extranjero, pero es algo que es tanto de mí mismo como del otro. Y eso él lo trabaja en el complejo del semejante. Yo creo que es uno de los lugares desde donde Lacan puede después llegar a decir el deseo es el deseo del otro. No sé si me siguen en la articulación que estoy intentando hacer. Pero la relación al fantasma y al objeto A como resto, como producto de la cadena significante, me parece que es un movimiento lógicamente segundo. Porque en esto que él pone en la última página, ¿no? La fórmula del fantasma, y abajo pone, por esta razón daremos a este mismo el mismo signo que al sujeto, y así como hay sujeto tachado, escribiremos falo tachado en presencia de un objeto que escribimos bajo la forma más general de un objeto del deseo a saber, bajo la forma de ese otro imaginario donde el sujeto se sitúa y se orienta, es decir, falo tachado, rombo, idea. Me parece que, así como en el fantasma, lo que está, digamos, porque la otra vez hablábamos de, digamos, ubica acá en una fórmula el falo simbólico, tachado, ¿no? Como si fuese una fórmula de un imaginario donde digamos, yo la vez pasada decía, para que se arme la imagen tiene que faltar la mirada, ¿no? Para que yo me vea tiene que faltar la mirada, que ese sería el A entre paréntesis, que estaría velado en esa imagen. Pero acá lo articula con el fi mayúscula, tachado. Y bueno, me parece que sí, en estas posiciones de serlo, tenerlo, y de estas posiciones me parece rescatable inconscientes, digamos. No es que alguien sabe que nadie está advertido de esa posición, de ese lugar que ocupa, ¿no? Ahora, fi mayúscula es el efecto, me parece a mí, de la primera identificación, o sea, de esa identificación amorosa al padre, que Freud designa como previa a la relación con el objeto. Ajá. Silvina, estás levantando la mano. Ah, sí, acá estoy. Respecto a este párrafo que vos nombrabas, sí, del pasaje, yo pensaba que
esta clase, y sobre todo esta parte de la clase, se articula con la clase anterior, que justo fue la que comenté, la de la dialéctica del deseo en el neurótico, y cuando arma este matema con el falo y la imagen del otro, lo arma para dar cuenta, en la clase anterior, él había nombrado el deseo como una demanda. En esta clase, vos acabás de nombrarlo, él aclara, no es una demanda, y lo argumenta, dice por qué no es una demanda. Habla de ese agenciamiento del yo del semejante, y cómo a partir de ahí el deseo solo va a poder articularse en relación a una demanda que siempre dice va a ser de otra cosa. Y articula esto de la falta de ser con la identificación al falo, a nivel de lo inconsciente, según la posición, dice él. O sea, me parece que entre lo que dijo Aida respecto a que había surgido en el conversadero pasado, no sé si se acuerdan, de pensar este objeto malo en relación al deseo, con aquella definición que releyó Rubinstein del deseo que se presenta como tormento, ¿no? Como lo malo. Me hace acordar a Aristóteles, que también nombra, uno podría decir que no, así nombra el deseo, como lo malo. Me parece que la articulación es mediante este pasaje con lo que venía trabajando en la clase anterior y cómo lo va desglosando en esta clase en relación a esto que, bueno, en principio esto que nombro. Parece que ese es el pasaje que yo al menos leo, que estuve trabajando para la clase anterior. Y lo había leído, digamos, esta clase. No sé qué les parece. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, como no tengo a todos. Claudia. Dale, Claudia. Me parece un pasaje difícil porque a veces me parece que Lacan quiere decir cosas que hace algunas citas que después no sé cómo se sostienen, ¿no? Difícil. Pero lo que se me ocurría sobre esto es que si hablamos de objetos hostiles, estamos hablando de displacer. Si hablamos de resto, estamos hablando de algo que está más allá del principio del placer. ¿Sí? O sea, que uno es el recorrido de la cosa, para decirlo de algún modo, tanto en Freud como en Lacan, que sería este resto, que es diferente al objeto hostil, ¿no? Que tal vez siga el camino del deseo, el objeto hostil y el objeto de placer. Podría seguir el camino del deseo, pero no el de la cosa, o el de la. Que el de la, como sabemos, es causa, ¿sí? Pero que tiene que ver con algo que no puede ser nombrado, que no puede ser percibido, ¿sí? De la misma manera me parece que opera phi mayúscula, porque Aida decía, Freud lo ubica como la identificación primera al padre, pero Lacan, agarran, digamos, desde ahí, me parece que sitúa phi mayúscula como el significante de la excepción, ¿no? Y que de algún modo esto que se decía, falta en ser, bueno, tiene que ver justamente con un significante que no funciona como los otros, que por ahí no discurre el sentido, que está caído bajo represión primaria y que es origen del inconsciente. Entonces, me parece que hay dos conceptos, tanto lo que sería el A como lo que sería el phi, que tienen que ver con lo originario de la estructura, como restos, que son diferentes a lo que podría ser la construcción del objeto de amor o de deseo. Tienen otro estatuto,
pero son, sin estos originarios, difícilmente se construya el deseo, el fantasma, ¿no? Hasta ahí. Yo quiero decir algo, ¿puede ser? Dale. Porque es algo que vengo pensando desde cuando arrancamos el año pasado, y ahora escuchando lo que decía Claudia recién, lo de las referencias al proyecto. Viste que Lacan acá habla del sujeto, que es un poco el tema que venimos siguiendo. Siempre apareció la cuestión del ser, del sujeto, como algo complejo de entender. Todavía no tiene la definición del sujeto representado por un significante para otro significante. Entonces, es el sujeto del inconsciente. Después, mucho más adelante, va a aparecer el ser hablante. Entonces, lo que yo venía pensando últimamente es, bueno, ¿no está ubicando un punto donde el concepto del sujeto del inconsciente queda chico? E incluso después el concepto del sujeto representado por un significante para otro significante no alcanza para dar cuenta por ahí de la fundación de la estructura, el punto de decisión, ¿no? Donde un bebé decide chupar la teta, decide hablar, a eso lo podemos llamar sujeto del inconsciente. No sé, esa es la pregunta que me queda, que me vengo haciendo últimamente. A mí, ¿puedo decir algo, Tamara? A mí me parece Sí, que dale. una cosa más que en mi práctica, ¿no? de conversaciones y de trabajo con otros, es sostenerse en las dificultades del texto, en el marco del texto que estamos leyendo, ¿no? A mí me gusta como práctica esta idea de la práctica del saber leer, ¿no? En la superficie de lo que estamos, y en los límites también de lo que estamos leyendo, porque después podemos ir a otros textos a buscar también otros problemas, otras preguntas. Este texto no agota en absoluto ni a la problemática de la mujer, ni de la madre, ni del deseo. El goce acá aparece casi mencionado como al pasar, cuando habla de la histeria, y no mucho más. Me gusta sostenerse en la dificultad del texto. No que ignoremos lo que hemos leído o lo que vamos a leer. ¿No? En ese sentido, una cosa que mencionó como al pasar Tamara, que me parece fundamental, quizás tenga que ver con lo que dice Alejandro ahora, ¿no? Que Lacan está hablando que todo esto sucede en el inconsciente, donde en el inconsciente ella lo es y lo tiene, esas cuestiones que se plantean. Pero en la página, fíjense, había encontrado antes, en la página 501 de esta edición de Paidós, dice, se pregunta de vuelta, como decía antes Gerardo, en el 19, y en el 20, y en el 22, y en el 28, si existiera, Lacan vuelve a hacer preguntas que no terminan nunca de responderse ni de ser respondidas, ¿no? Acá se pregunta, ¿cuál es la función como tal del falo? Se vuelve a hacer esa pregunta. Todo el seminario me parece que gira, mil vueltas le da a esta cuestión, incluidas las falofanías que citaba antes Tamara, ¿no? Entonces, cuando se hace esa pregunta, dice, ya no puede dejar de presentar como algo singularmente esbozado lo que acabo de decirles acerca del objeto malo interno. Entonces aparece lo que Tamara decía sobre la metáfora paterna, que instaura en el objeto una disociación
que recubre con exactitud, tal como era de esperarse, la forma general de lo que les di de la interdicción, o bien el sujeto no lo es, o el sujeto no lo tiene. Interesante que lo que está interdicto son dos modos negativos, ¿no?, respecto del falo. O no lo es o no lo tiene. Después está lo de, en fin, que este objeto, este deseo, es algo que no se demanda, ¿no? Eso. Respecto del yo, que me parece interesante, porque después Lacan en algún lugar, sobre el sujeto que habíamos leído, dice que en la neurosis, ahí donde está el fantasma, el neurótico pone la D de la demanda, ¿no? Sustituye el ápice. Alguien que no es el sujeto, sino su imagen, lo sustituye en la dialéctica del deseo. Hay algo de la sustitución del sujeto barrado por su imagen, por el yo ideal, que es lo que aparece como una transformación de la fórmula del fantasma. Habría una transformación en la neurosis de la fórmula del fantasma, donde el sujeto barrado, Losange A, queda reemplazado por el falo tachado. Yo recuerdo que en su versión del sujeto habíamos leído que el falo imposible de hacer negativo, acá está tachado. El falo simbólico, Losange y A. Porque el sujeto mismo, ¿no?, barrado, reemplazado es otra cosa. Me llama la atención que después de haber hablado del corte, tanto como habló del corte antes, como antes insistía Hila al principio, castración implica corte, creo que el comentario que había hecho, como es, no me acuerdo quién hizo, de la perversión en el corte, pero bueno, el corte aparecía de un modo fundamental en la constitución del deseo, el voyerismo, el fantasma perverso. Mostrado de esa manera, no existiera en otros lugares, sino que la perversión le servía para mostrar el corte, ¿no? No sé. Acá lo que está enfatizado es la separación. Es que para la experiencia de la madre, ¿no?, del deseo materno, lo que aparece como separable le va a dar como el rasgo de lo que se faliciza, los objetos separables. ¿No? Hay que ver qué relación hay entre el falo como separable y el objeto causa del deseo en el fantasma, ¿no? Porque en estas fórmulas aparece, cuando aparece la fórmula del fantasma, aparece el sujeto barrado, Losange A. En algún momento de las clases anteriores, hablando de Hamlet, acá directamente pone, sujeto, no sé si se acuerdan, pone el fi. Después el fi no aparece porque el fi aparece debajo del A, ¿no? Como velado por el objeto que viene a ese lugar de lo sacrificado por el sujeto en la construcción de no sé, como sujeto del significante. Lo que pierde y sacrifica. Está todo pensado en términos de sacrificio, ¿no? La lectura de Hamlet. Bueno, no, eso. A mí me parece muy importante que todo esto suceda en alguien que sabe lo que dice, porque es un sujeto del inconsciente. No me parece que no alcance, Alejandro, la fórmula sujeto del inconsciente. Quizás es problemática, es una fórmula problemática sujeto del inconsciente. Se supone que es un saber acéfalo, entonces nos pone en cuestión que Lacan sostenga y sostiene. En el seminario 18 dice, vamos a sacarlo, es irreductible, el sujeto no se puede sacar del psicoanálisis, por más estructura que haya, el sujeto no podemos pensar sin el término sujeto, el psicoanálisis. Él insiste, lo defiende a muerte, eso me parece. Y habría que ver por qué, ¿no? Tan importante. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, y no sé si también alguien recién, no sé si Gerardo lo vi levantar la mano. No sé si escucho bien, pero me pareció ya escuchar un par de veces que el objeto en el fantasma es el objeto causa de deseo. Y la verdad tengo una pregunta en ese punto, porque yo no lo pienso así. Yo
pienso que el objeto en el fantasma es el objeto como plus de goce, o sea, como pérdida de goce. Para que el objeto se vuelva causa del deseo, hay que hacer una operación sobre el fantasma. Por eso me surgía esta pregunta, si todos lo piensan así, si para todos este sujeto barrado Lozán ya da cuenta del objeto como causa. A ver. Sí, acá lo propone el signo de la A minúscula como resto significante de las relaciones con el otro, con mayúscula el otro, ¿no? O yo me equivoco, o acá no habla de causa. No, no habla de... sostén. Soporte, sostén del deseo. Sí, habla de ¿No? sostén. En esos términos está trabajando Lacan, o todavía no habla del objeto causa. No sé, Claudia, si lo leíste acá, o estás exportando de lectura de angustia o de otros seminarios. El comentario sobre causa vino en relación a la conversación que estábamos teniendo, no exactamente ceñida al texto, sino relativa a cómo se podía dar este pasaje, ¿no? Del objeto hostil a, digamos, toda la secuencia que va haciendo después Lacan, y que incluía el objeto como resto, ¿no? Entonces, yo hablé de objeto causa, pero es cierto que en este tiempo está hablando de la como sostén del deseo. De cualquier modo, no lo veo muy diferente el A como sostén del deseo que como causa. Digamos, no quiere decir que sea lo mismo, pero de algún modo el A está en la estructura del deseo. Está con todo su velo, con todo lo que pueda tener a nivel de imaginario y de simbólico, ese A, para la estructura del deseo, ¿no? Me parece que el tema del objeto, del resto, de cómo se construye el objeto como resto, es una de las primeras operaciones de la estructura. Después, cómo retorna y cómo, como operación del análisis, se puede develar en el contenido de un síntoma o del fantasma o de un relato, ¿no es cierto? Es otra cosa, pero está en el inicio, es una de las primeras localizaciones del sujeto, y eso sí aparece en las clases anteriores, el objeto como resto, como algo de lo que decía Alejandro, ¿no? De cómo es que el bebé decide chupar la teta, pero también decide no chuparla, y en ese momento, en esa anorexia infantil, está haciendo como alguna identificación con un objeto que se escapa al campo del otro. Esa es la satisfacción inicial que después, bueno, llamamos A, porque A no es un objeto, ¿cierto? Es una construcción de cómo hacer un vacío, de cómo sustraerse al otro, bueno, etcétera, ¿no? O sea que me parece que son formas de hablar de cómo hay algo originario, por eso yo decía de que resta del origen, resta de la operación de alienación del sujeto al lenguaje, al campo del otro, ¿no? Esa famosa S barra, ¿no? que iba dejando el resto A, como origen de todas las demás operaciones del sujeto. Sí, ¿puedo hablar? Sí, sí, Hilda, sí, estaba mirando a ver si alguien levantaba la mano. Sí, totalmente de acuerdo con lo que planteabas recién. Me parece que sí, que realmente en todas las primeras formulaciones que va haciendo Lacan, y además también aparece en la clínica,
el objeto se presenta como resto de la operación. El asunto es que en el momento en que aparece como objeto, a través de, bueno, yo hablo de microduelos en tiempos instituyentes, de esos duelos, de esas separaciones, de esas pérdidas, ahí mismo ese objeto que es resto empieza a aparecer como causa, pero no es equivalente ese resto que empieza a transformarse como causante, digamos, en la estructura subjetiva, no es equivalente, me parece, a la operación que empieza, no sé, si no me equivoco, a fines del seminario 8 y se articula mejor en el seminario 14 respecto de la como objeto, no como objeto, sino como el lugar, digamos, del que solo se puede decir que se escribe como A, y ahí aparece claramente diferenciado el objeto A como resto del objeto A como causa. Bueno, esto quería comentar, pero respecto del objeto malo, a mí me parece, en esta clase, en este seminario, el seminario 6, el objeto malo no es un concepto de Lacan. Objeto malo y objeto bueno es un binario. Creo que en algún lugar de este seminario habla de oposiciones primeras o algo por el estilo, un binario primero, digamos, pero que es propio del texto de Melanie Klein. Entonces, me parece que sí, que es realmente una dificultad, Tamara, por eso yo te preguntaba un poco, bueno, que no entendía bien la pregunta, porque no se entiende muy bien tampoco cuál es el lugar, digamos, por qué le da la importancia que le da, específicamente me parece más al objeto malo en Melanie Klein que al objeto bueno, siendo que se trata, creo que dijo en esta clase o en clases anteriores, de una oposición fundamental en Melanie Klein, pero que no es la oposición, digamos, a la que apuesta Lacan. Entonces, me parece que el valor, digamos, que tiene el objeto malo, me parece que es lo que puedo rescatar de lo que hablamos y bueno, de esta clase, digamos, el valor que tiene es el valor diferencial, no porque sea malo, sino porque es diferente, porque es lo imposible de buscar. O sea, no se podría demandar el objeto malo, creo que dice en algún lugar. Es decir, que es esa exterioridad, o esa interioridad, digamos, que se proyecta por medio del autosum, que de ninguna manera sería demandable, y sin embargo está funcionando en la estructura. Es decir, que creo que tiene el valor de una terceridad, no el valor de lo malo, digamos, de objeto malo y de objeto bueno en el sentido de Melanie Klein, sino el valor de una terceridad. Si no recuerdo mal en algún lugar, pero realmente no recuerdo el lugar, no sé si es antes o después de este seminario, donde Lacan dice que Melanie Klein se dio cuenta de que hay, bajo la forma de objeto malo, o también del falo materno interiorizado, el lugar de una terceridad entre el sujeto, bueno, en este caso el infante, el bebé, o como lo llamemos, entre el sujeto y su otro materno. Ese sería, me parece, un poco el valor, digamos, de por qué acá está trayendo la presencia del objeto malo kleiniano, ¿no? Además es para recordar, me parece, que es muy interesante también en la línea de, digamos, de cómo podemos ir pensando los tiempos instituyentes, me parece que es muy importante que el aforismo, el inconsciente es el discurso del otro, surge en Lacan de la exposición
que se había hecho del caso Dick. Digamos, escuchando la exposición del caso Dick, Lacan, digamos, el comentario que hace es, el inconsciente es el discurso del otro. Entonces me parece que el objeto malo y el inconsciente como discurso del otro tienen esa diferencia esencial, digamos, de que uno tiene que ver con Melanie Klein y lo otro, bueno, es la lectura que hace Lacan, ¿no? Bueno, no, quería comentar eso. O sea, el objeto malo pone en función un goce peligroso, creo que también dice por acá. Es decir, es lo que nunca se podría demandar y sin embargo está funcionando en la estructura, ¿no? Me parece que tiene ese valor como de invariante, ¿no? Claro, lo que es interesante es el tema de que no hay idea, sin embargo hay registro de eso, hay modos de hablar de eso, ¿no? De ese objeto del que no hay idea, sin embargo hay testimonios. Por eso me parece interesante la idea de atributos, el corte, la separación, lo amovible que habla en el seminario donde analiza el caso Hans, etc. Me parece interesante el lugar que le da el yo en la neurosis, ¿no? Como sustituyendo al sujeto barrado. Quería agregar algo que había marcado y me olvidé cuando se me perdió cuando estaba, recién cuando estaba comentando, pero me lo anoté acá, Tamara. Dale, dale. Sí, no, que me pareció muy interesante entre, bueno, lo que fuiste planteando, que dijiste una escucha que en principio organiza esta historia. ¿No? Eso es tuyo. Sí. Me pareció me pareció, digamos, muy ligado a la lectura de la clase, pero al mismo tiempo, bueno, es singular, es tuyo, y me pareció muy interesante, ¿no? Porque generalmente hablamos de, bueno, se habla, qué sé yo, algunos, no es mi caso, pero bueno, la historia que trae el sujeto, etcétera. Inclusive se ha llegado a pensar en catalogar de qué manera armar una anamnesis. Y también hablamos mucho de esto de, bueno, el analista es el que lee, bueno, perfecto, estoy totalmente de acuerdo, uno de alguna manera. Esto que decías, ¿no? De que la escucha del analista organiza la historia, no, me parece muy, muy interesante para subrayarlo, porque entonces no es la anamnesis, ni siquiera la historia que trae el paciente, ¿no? Sino que Bueno, ahí un modo de decirlo que tiene que ver con la operación analítica también, ¿no? Esto de organizar o dar lugar a que, bueno, sí, organizar dijiste, me parece interesante, no es muy usual pensarlo así. Bueno, por ahí es la forma en que uno, después de muchos años, piensa ese artificio que pone en juego como analista cuando trata de... A mí me dio gracia, hablando de todo un poco, esto que ponen o bien, y lo que elidieron en ahí es que no es, o no lo tiene, o no lo es, y resaltaron el o bien. Está ahí en cómo uno se posiciona lo que organiza en la historia. A mí me parece que es una clave y creo que, no sé si lo decía acá la otra vez o dónde lo dije, pero si Freud bueno, eso. Pensó que lo más contingente y variable para la pulsión es el objeto y la pulsión es algo a construir, ¿no? Tampoco eso está de entrada. Lacan a mí me permitió entender y en el grafo está graficado, ya que estamos, si bien es topología, no es un gráfico, pero digamos, la pulsión no es un punto de partida, sino un punto a llegar en muchos casos. Me parece, para nada estoy de acuerdo con las anamnesis y quizás influida un poco por tantos años de intercambios con Claudio, con quien muchos años supervisé también, ¿no? La anamnesis me suena a como cuando algunos van a la supervisión con el caso organizado,
Y yo apuesto a que en la escucha y en ese intercambio de palabras, uno organiza esa historia en ese momento. Es como nosotros, digamos, pareciera que Lacan acá dijo y dejó las cosas asentadas de algún modo, y para nosotros no queda de ningún modo claro y organizado esta clase, y hay que ir, digamos, es en el diálogo, en el intercambio con el otro, no hay otra. Decía que la pulsión tiene como objeto, el objeto es lo más contingente, y también, como decía la vez pasada, la contingencia es el analista. Entonces va a ser la escucha de uno el que organice esa historia, y va a ser una historia distinta quizás de la que venía organizada por otros, ¿no? Si es el discurso del otro, el inconsciente. Pero bueno, sí, ahí fue una frase mía, esa no lo dice Freud, perdón, Lacan no lo dice así acá, él dice que... Lo otro es que respecto del objeto malo, creo que a Lacan le interesa por esa parte interior que en el momento en que se integra, diría Klein, ¿no? En ese momento de duelo, de saber que se ha dañado el objeto bueno y que tanto el otro contiene lo bueno y lo malo como mi yo, serían los términos de Klein, ese objeto malo es una parte interna del sujeto que le es como ajena en su interioridad, ¿no? Veo en el chat. Ana Rapp, bueno. Hasta la próxima, se está despidiendo. Está bueno, tan malo que decís del o bien, ¿eh? Sí. Es como porque hay falta, ¿viste? conocer, ese es un o bien, ¿no? No, pero fíjate que el ser o no ser de Hamlet es un o bien. En cambio, o no soy o no lo tengo, es otro modo de pensarlo en términos del deseo, y no de un dilema sin salida como el que tenía en principio el príncipe, ¿no? Esa posición de partida. ¿No? Eso no pensaba. Pero además, esto que dice... Quizás en algún momento podríamos leer lo que dice Gerardo, leer la conferencia del síntoma de Ginebra. Podemos leer esa conferencia. Gerardo, quizás podías comentarla, o Hilda, no sé, estuvieron diciendo. No, Gerardo. Esa conferencia es una síntesis maravillosa, o sea que tiene material. No sé, podemos leer la vez que viene, comentar lo que Trinidad va a comentar de la última sesión de esta serie, ¿no? Y si quieren después vamos a la conferencia, si hay alguna pregunta que surgió de estas conversaciones que justifica ese texto. El texto nos sirve como un texto de comunidad de lectores, a mi gusto, ¿no? Creo que hace bien tener un texto de referencia donde nos desplazamos. Con todo no sé, gusto, la próxima o la otra, porque además yo voy a hablar sobre la conferencia de Ginebra en un seminario que estoy dando en la escuela, así que me viene al pelo. Pero no, la próxima va a hablar... La próxima última, no hay problema. La teníamos propuesta a Trinidad. Perfecto. La próxima es me da Trinidad. tiempo y después todavía podemos... para articularlo, precisamente, digamos, ¿qué quiere decir Lacan en ese momento con síntomas? ¿No? Es una conferencia enormemente rica y donde habla también de los tiempos en donde instituyentes del sujeto. Es muy, muy, muy rico en ese sentido. Che, ¿y del falo habla en la conferencia? No me acuerdo. Bueno, habla del falocentrismo y todo eso, y habla mucho de escritura. Y del originario además, también. Sí. ¿No? Pero que las aguas del lenguaje dejan. Exactamente. Bueno, ahí habla de la figura de un colador, bueno, además estaba Lacan precisamente de muy buen humor cuando dio esa conferencia. Se nota porque él dice que estaba chamullando,
así por lo menos está traducido por Rodríguez Ponte, ¿no? Dice, bueno, después de todo este chamullo, espero preguntas, y es una conferencia realmente muy, muy grata de leer. Muy grata. Bueno, me anoto en esa entonces. Pero igual la vez que viene entonces seguimos con Trinidad. ¿Sí? ¿Estás ahí, Trinidad? Sí, sí, está. No, a ver. Sí, acá Una estoy. sugerencia, ¿no? La puntúo. Y podemos hacer un esfuerzo también de No, leer lo una que sugerencia, leímos. me parece muy interesante esta vuelta Sí. y bueno, ver la conferencia de Ginebra. Ahora, respecto de la cuestión de la castración y del corte y de la caída del objeto, bueno, casualmente estoy trabajando en mi seminario, por eso lo tengo bastante fresco, pero en el seminario de la angustia, las clases 24 y 25, es muy interesante lo que va planteando sobre la accesibilidad del objeto, la cuestión de la cesión del objeto y la accesibilidad del objeto. Y me parece que está muy entroncado lo que va desarrollando allí con, bueno, yo no estuve en la reunión anterior, Tamara, pero con parte de lo que estabas planteando hoy, de lo que nos estábamos preguntando, ¿no? No sé, me parece que puede ser interesante en otro momento hacer un pasaje por ahí. Es una Está sugerencia. buenísimo. Sí, teníamos pensado, en algún momento hablamos a Tengo futuro pensado pasar por la angustia. circular por el 10, sí. Ah, bueno. Sí. Sí, 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 porque ahí bueno. inventa un Sí, neologismo muy tiene sus vueltas, interesante. pero respecto de la accesibilidad del objeto, estas dos clases, en realidad son tres, la 23, en la 23 anticipa algo de esa separación, bueno, pero bueno, el seminario de la angustia trae su topología, ¿no? Compleja, digamos. Sí. Decías, Claudio, ¿qué es lo que dice en el 10 como... No, me acordaba, porque inventa un neologismo que es muy importante respecto de separación. Acá estamos hablando en términos de corte, separación, lo separable, lo amovible. Inventa eso de separastición, ¿no? Que el sujeto se separa del otro y se separa de una parte de sí, ¿no? Esa idea del objeto como amboceptor. Eso está bien planteado en el seminario de la angustia, me parece. Está bueno. No sé si estas son las clases que mencionaba Hilda, pero andan por ahí, me parece. Es otro modo de pensar los tiempos de la constitución del sujeto, también del análisis, ¿no? Pensado como separación. Eso es muy por otra parte freudiano, me parece. Bueno. No sé. Después vemos, ¿están de acuerdo con que cada vez que viene Trinidad comente la función de Splitting en la perversión, la 26? Sí. Bueno. Sí, ok. Sí. Perfecto. En octubre tenemos 5 sábados, entonces podríamos ver si es el cuarto sábado, que es el 24, o el quinto, el 31. Yo voy avisando, El los problema con quintos el nunca quinto que me puedo. parece que no puede Hilda. Ah, Hilda no puede. No, listo. los quintos nunca puedo, pero si quieren Nos gusta que reunirse. No. No, Hilda, no nos gusta que estés en la... No, entonces el 24... Bueno. Uy, estás sin imagen, ahí estás. El cuarto sábado, que es el 24. El 24. Vamos a tener que aclararlo porque estamos muy acostumbrados que vayamos al último. Pero No, igual ahora después lo... mejor perdemos el objeto que no la perdemos a Hilda, ¿eh? Mejor.
No, y además quería saludar porque, bueno, como yo no puse hoy sala de espera, entonces fueron entrando, me di cuenta ya comenzada la reunión que hoy se incorporó y vino Carlos Názara, que no, así que bueno, bienvenido y no sé cómo, Bueno, cómo muchas te gracias. resultó. Muchas gracias, muchas gracias. Me resultó interesante, muy interesante. Lamentablemente no pude seguir bien el texto porque vos me pasaste la conferencia anterior y me puse a leer justamente el punto anterior del seminario 6, pero de todos modos la verdad me resulta muy interesante y muy interesante las puntas que van apareciendo allí. Sí, fundamentalmente me hizo pensar mucho, bueno, la cuestión de la función en el objeto como pérdida, ¿no? Y lo que creo que es Hilda que aclaró como la operatoria de castración es una cuestión, justamente es una operatoria, no es una referencia a la falta. En fin. Bueno, tenemos colegas como se decía antes, a lo largo y a lo ancho del país, porque Carlos tampoco, antes con Olga Mater hablábamos dónde estábamos cada una, porque estamos todos acá en el Zoom, pero que para los que atienden niños yo siempre digo que es como jugar al quién es quién, ¿vieron? Están todas las caritas nomás. Pero bueno, Carlos Yo no soy está de acá a la Viedma. vuelta. No, soy de Viedma, Río Negro. Sí. No te escuché, ¿de dónde sos? Viedma, Río Negro. Ah, vale. Ah, Se te ve cerca, Carlos, ¿eh? Sí. Está perfecto. Sí, El estamos... milagro ya te acercó. Muy bien. Está muy bueno esto. Digamos, tenemos Viedma, tenemos San Martín de los Andes, tenemos Rosario, Para algo los barrios. tiene que servir esta pandemia. Tenemos Puebla ¿no? de México, che. Ah, sí, también. ¿Cómo es? ¿Qué dice Gerardo? No, que para algo tiene que servir esta pandemia, por lo menos que tenga algo de provecho. Que nos podamos juntar gente de cualquier parte. Claro. Eso está bueno, che. Decile, vos tenés contacto, decile a Laura Kite, que está en Barcelona, a ver si se prende. Estuvo prendida Laura. Incluso vino a una reunión, ¿te acordás? Vino a una reunión. El año pasado. No sé. Sí. Ahora está armando toda una serie de conferencias ya de... No sé si la vieron. No. La Fundación Europea. bueno, me despido, muchas gracias. Bueno. Tamara, Bueno, muy interesante tu Bueno, eso. muchas Nos gracias vemos. y bueno, y todo lo que fue surgiendo. Chau, Un beso Hilda. a todos. Un abrazo. Cuídense Un mucho. beso. Chao, Tenemos Hilda. programa para Esto hoy es como con una sobremesa. la clase gobernante de Peter O'Toole. Y Si hay algo hay que otra cosa avísenme, más recomendaron.